Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México a su programa Espíritu Santo, ven, bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres. Mi nombre es Brenda Leiva, de ANE Ciudad de México. También, como siempre, la bienvenida en nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor también de enlazarse en este programa, y a todos los radioescuchas de María Visión y a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de esta página y los que nos verán en los siguientes días. Como siempre, iniciamos con una oración y nos ponemos en presencia del Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Este día, mis hermanos, tenemos un programa que pudiéramos llamar así como algo no solo importante, importantísimo, pero queremos iniciar con una oración de protección, y que es importante que la conozcamos todos, a quienes me puedan seguir a través del lugar donde se encuentran. Es un salmo muy poderoso, Salmo 91, que es de protección para todo momento, para todo lugar y en cualquier circunstancia. Lo voy a ir leyendo despacio, si me acompañan, por favor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Tu lealtad, tu escudo, y te protege. Su lealtad, tu escudo, y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarte a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todo momento, en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé, estaré con él en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un salmo, diríamos el salmo más poderoso, salmo de protección, que debemos estar, esta oración que debemos de estar haciendo constantemente. El programa de hoy, el título y el tema, por eso hicimos este salmo,
y gracias por acompañarnos. Está basado lo que he logrado sacar de este libro. Aquí se los enseño. Ahí es que... Ok. El nombre del libro es Dos niños Potter de verdad. Y es un libro, mis hermanos, que nos da reseña de un suceso que pasó en una población de Francia, en un pueblito de Francia hace mucho tiempo, y que lo que a mí me llama muchísimo la atención es que el título de este libro, de esta portada, la escribió un sacerdote de nombre Suter, y del cual hizo la traducción al español el padre Rafael Cervantes Palomino, sacerdote jesuita, que ya, padre Rafael, que en paz descanse, él escribió varios libritos importantísimos. Él se firmaba bajo el alias de un discípulo, ¿sí? Y todos muy interesantes porque todos los temas que él trató en estos libros, con innumerables textos bíblicos que avalaban lo que él nos estaba compartiendo. Tuve la bendición, mis hermanos, de conocerlo a él, al padre Rafael Cervantes. De hecho, pudiera decirles que fue a través de una amiga y a través de lo que le compartimos, mi amiga y yo, es que él se interesó en nuestro apostolado en la Nueva Evangelización. Él fue nuestro primer asesor que tuvimos en el ANE, asesor eclesiástico, estoy hablando de muchos años atrás, ¿sí? Y él muchos años atrás, como les decía, nos dio a conocer este libro y nos compartía, me estoy yendo probablemente a 1999. Él se dio a la tarea, mis hermanos, porque nos compartía que es un libro que conoció cuando él estudiaba, ¿sí? Y que estuvo años buscándolo, no lo encontraba, gracias a Dios logra encontrarlo y se da la tarea de traducirlo al español. Es que ojalá y ustedes lo puedan encontrar. Para mí es invaluable porque me pasó más o menos igual. Tuve la oportunidad de leerlo hace, como les digo, algo así como 23, 24 años. Y como de repente suele suceder, pues yo también lo traía perdido. Tengo la costumbre, gracias a Dios, de comprar, leer, meditar muchos libros espirituales. Y entre tantos libros, entre tantas cajas, pues lo traía extraviado, no lo había encontrado, no lo tenía en nada a la vista. Pero hará poco más o menos un mes que de repente me lo encuentro, me da todo el gusto que ustedes se puedan imaginar, porque tenía años y años acordándome de ese libro y sí lo había buscado, pero no lo había encontrado. Y miren que hace como un mes lo encontré y aún así, con el gusto que me dio, estuve meditando, orando y pues pidiéndole al Señor que me orientara si compartía o no compartía esta narración que se traduce en este libro, porque el libro se trata de, como dice el título, dos niños Potter de verdad que sufrieron una posesión demoníaca y que fueron se les estuvo haciendo exorcismo durante algún tiempo.
El padre Rafael Cervantes nos explica, ahorita se los voy a leer textualmente, tal y como él lo pone en el libro, que la intención de darse a esa tarea, a ese trabajo, a esa traducción, es por lo que él consideraba como sumamente grave, el hecho de que muchas personas, y estamos hablando de personas creyentes y no creyentes, han caído en la trampa de ignorar la presencia real del mal, ¿sí? en nuestras vidas, en nuestro entorno, y pues que esto, tal y como comentaba el padre Rafael Cervantes, pues es lo que provoca el distanciamiento de muchas personas, de vivir su vida pues a como quieren, sin reparar en este mal, ¿sí? Y piensan y declaran que el enemigo no existe. Y por lo tanto, pues ellos consideran que no hay ningún peligro. Así más o menos en la introducción lo explica. Dice, a conocer este caso, ¿por qué? Porque es importante. Por la ignorancia, nos deja escrito el padre Rafael Cervantes, que en la mayoría de los casos se tiene de cómo el mal durante siglos ha logrado que muchas personas, creyentes o no, piensen y declaren que Él no existe, ¿sí? Así, en pocas palabras. Hay que recordar, mis hermanos, que nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, que tiene la columna y fundamento de la verdad, exige de nosotros los fieles la creencia en los ángeles caídos. Ella además nos da para defendernos algunos signos, como es la cruz, el agua bendita, y nuestra Santa Madre Iglesia permite que sacerdotes autorizados practiquen estos exorcismos cuando, ahora sí que estos exorcismos en caso necesario, ¿sí? Ahora, me gusta mucho, o mejor dicho, he pensado en compartirles que no es que me vaya a meter en un tema tan espinoso, tan delicado, yo diría inclusive hasta tan peligroso, sino también con el ánimo de que les he compartido que en tiempo atrás, mis hermanos, y también estoy hablando de bastantes años atrás, estaríamos hablando probablemente de unos 35 años atrás, en un viaje que hicimos mi esposo y yo, que en paz descanse, a Panamá, me tocó vivir una experiencia que pues me sacudió por completo, ¿sí? En otros programas, en algún otro programa la he compartido. Y esta experiencia que me sacudió, se dio en momentos en que después de ser una persona bastante alejada de las cosas de Dios, estoy hablando de mí, de mi propia experiencia personal, y cómo vamos entrando en una pasividad, negligencia, o en una pereza espiritual de no interesarnos en lo que es verdadero, ¿sí? Y ese fue mi caso durante muchos años, y bajo unas circunstancias que ahorita en realidad pues no tengo tiempo de explicarles o de compartirles. Me acerco a leer la Sagrada Escritura, y ahí es donde se me presenta se me presenta algo que trata de asustarme. Bueno, de hecho me asusta, ¿no? Pero que me lleva a comprender muchas cosas, y sobre todo que al vivir esa experiencia fea, porque fue algo muy feo, el sentir una presencia, una mala presencia en el lugar donde yo estaba, me llevó
gracias a Dios, mis hermanos, me llegó a meditar profundamente la existencia de Dios y por ende la existencia del mal también, ¿sí? Y qué tipo de vida estaba yo llevando, ¿sí? Y qué estaba pensando, porque nos viene cuando así de repente como pinceladas nos viene el pensamiento de la muerte y a dónde podemos ir después de, pues nos autoproclamamos por personas sanas, no muy pecadoras, y que pues en el momento no tenemos tiempo de ocuparnos de las cosas de Dios, ¿no? Por eso este libro que hizo la traducción el padre Rafael Cervantes, y que él comenta que lo tuvo perdido después de haberle leído por primera vez en el seminario, casi 50 años, y luego se da que en mi caso también lo pierdo de vista después de que el padre me hizo el favor de compartírmelo, lo pierdo de vista más de 20 años, y bueno, pues me estoy dando la tarea de compartírselo. Cuando se trata de estos casos de exorcismos, y que son temas, como les decía, delicados, y ahora sí que los dejamos principalmente en manos de sacerdotes, me voy a limitar he estado obviamente volviéndolo a leer y subrayando algunos puntos, mis hermanos, que más que nada se los voy a compartir con la intención de que entendamos que estos hechos son verdaderos, que la misma palabra de Dios nos los enseña, y de qué manera nos podemos proteger ante alguna situación que se nos pudiera presentar de este tipo, o que estamos viviendo y que aún no nos hemos dado cuenta, o que estamos corriendo riesgos innecesarios. En el mismo Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos que en el libro de Job se nos comparte uno de los misterios que la palabra de Dios registra, un diálogo que se da entre Dios y ese ángel caído. Y todo fue para probar la fe de Job. Y ese diálogo está registrado en el capítulo, vamos a ir a leerlo, en el libro de Job. Ahorita les digo, déjenme ver. Es Job 1:6, 1 del 6 al 12. ¿Sí? Para los que les guste anotar, y que sería muy importante que pudieran leerlo. Ojalá y pudieran leer todo, porque esto es palabra de Dios, mis hermanos, son experiencias de situaciones de las que nosotros debemos aprender, ¿sí? Debemos conocer. Entonces, en este libro de Job 1:6 dice lo siguiente. Recuerden que es importantísimo. Puede ser, no lo dudo, que las personas que se conectan, las que nos escuchan, ya lo conozcan, pero la importancia de compartir con la familia, con los amigos que no conocen esto que viene en el Antiguo Testamento. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él y su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país, pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara.
Entonces Yahvé dijo a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y ahí empieza ese momento de sufrimiento de Job, que inicia perdiendo, mis hermanos, inicia perdiendo sus posesiones, sus riquezas, sus ganados, sus hijos. Inicia y sigue perdiendo su salud. ¿Y qué era lo que hacía y decía Job cuando le empezaron a pasar estas situaciones? Y que, pues no sé cuántos de nosotros en circunstancias similares, cuál hubiera sido o cuál ha sido nuestro comportamiento cuando nos vienen esas pruebas. Y es un misterio entender esta parte de la palabra de Dios, donde se nos comparte que Dios permite en algunos momentos este tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que dice Job? Ante todo esto que le estaba pasando, mis hermanos: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Y refiriéndose a todo esto que le había pasado, que había perdido sus riquezas, sus bienes, que había perdido la salud, que había perdido a sus hijos, mis hermanos. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado, que su nombre sea bendito. Y se añade: en todo esto no pecó Job, ni dijo nada insensato en contra de Dios. Sin embargo, más adelantito, en el libro de Job 2, se nos dice, ahí está Job 2:9. Entonces su esposa le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Le está diciendo la esposa: maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? Esto es importantísimo, mis hermanos, esto que Job nos comparte, ¿sí?, como parte de su experiencia. Ahora, en otro momento se nos habla de Job como el hombre nacido de mujer, que tiene corta vida, pues sus días ya están contados. La misma palabra de Dios nos está refiriendo a Job como una persona limitada en cuanto a su corta vida. Sus días están contados, y dice la santa palabra de Dios: de ti, Señor, depende el número de sus meses, y tú le has puesto un límite que no se puede pasar. ¿Cuántas personas ignoramos esto, mis hermanos? Y que viven dejando a un lado por completo su vida espiritual. Por eso la importancia de compartir. Ahora, ¿cómo termina la vida del santo Job? Después de la prueba de perder todo, riqueza, salud, hijos, y que no maldice a Dios, Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior, porque había intercedido. Inclusive después entra en intercesión por sus amigos, ¿sí? Y Dios le devuelve el doble de todo lo que había perdido Job. Bueno, en este libro, como les decía, se nos comparte todo ese proceso de exorcismo de estos niños y hasta el momento de su liberación. Esto pasó, mis hermanos, en un pueblecito francés de nombre Giffour, Alsacia. Y como les decía al principio, originalmente este testimonio lo escribe el padre Suter y es traducido años después por el padre Rafael Cervantes Palomino, sacerdote jesuita, ¿sí?, que el interés principal de él de hacerlo, y lo recuerdo muy bien porque él nos los compartía, la situación por la cual tomó esta misión,
Y en este mismo libro llega un momento en que el padre Suter pone estas palabras y dice: ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué esta horrible posesión en unos pobres niños? Y tal y como nos comentaba el padre en su momento, es situaciones que Dios permite para sacudirnos a todos, para que nos demos cuenta que ese ángel caído existe, que él ya no tiene la oportunidad de dar marcha atrás en su vida de pecado, en querer ser como Dios. Y bueno, pues la envidia lo corroe para llevarse más almas. Y tenemos que estar atentos a estas situaciones que se viven en nuestro mundo en todo momento. Y una recomendación que nos dan para entender precisamente es eso, que nos vayamos a leer todo el Evangelio 9 de Juan, y también San Juan 12:31 y todo el capítulo 9 se nos recomienda. Estábamos leyendo también en Lucas 4:41, mis hermanos, ahorita pasamos a Lucas 4:41, déjenme ver dónde lo tengo. Y en muchos otros textos los encontramos, cuando dice: al ponerse el sol, desde el 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males, se los traían, él les imponía las manos a cada uno y los sanaba. También hizo salir demonios de varias personas. Estos gritaban. Otro de los misterios. Los demonios sí lo reconocen. ¿Y cuántos de nosotros ni lo reconocen ni lo aceptan? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a salvarnos y que por eso murió en la cruz. Estos gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él en tono amenazador les impedía hablar porque sabían que él era el Cristo, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Divino Maestro echó todos estos demonios? Y de muchas personas, tanto en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Juan. Recordar que el mismo nuestro Señor fue tentado en el desierto por Ave María Purísima, por el demonio. Y las palabras para tentarlo, inclusive le hace preguntas, pero inicia diciendo, es muy reiterativo ese ángel caído en estas palabras. Le pregunta a nuestro Señor en el desierto: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate de aquí, porque la palabra dice que sus ángeles te protegerán, que es el salmo que acabamos de leer. Fíjense nada más, por eso la importancia enorme de conocer la Santa Palabra y estar y ponernos la armadura de protección. El demonio lo conoce la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero para él ya no puede tener ningún provecho. Pero la conoce y a través de la misma palabra trata de engañar. Imagínense nada más, mis hermanos, ¿no? Al mismo Jesús. Obviamente, él se le acerca con un signo de interrogación. ¿Quién es este hombre que tiene 40 días y 40 noches en ayuno y en oración? Por eso le pregunta. Es una pregunta con signo de interrogación. Si eres hijo de Dios. Mis hermanos, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú te reconoces como hijo de Dios? ¿Tú actúas y vives como hijo de Dios? Hay que meditarlo.
También se nos comparte algo importantísimo, que mientras en este libro precisamente de dos niños Potter de verdad, dice que mientras el demonio ultrajaba y se burlaba de las cosas más santas, él no osó jamás insultar a la Madre de Dios. Pongamos atención. Son las partes que les estoy compartiendo. Poquísimas, porque si a ustedes les interesa, ojalá y lo puedan encontrar, este libro, ¿sí? Mientras que el demonio ultrajaba y se burlaba de las cosas más santas, él no osó jamás insultar a la Madre de Dios. Interrogado sobre el motivo, respondió: de eso no tengo derecho. El títere sobre la cruz me lo tiene prohibido. Acordémonos que del poco conocimiento que tenemos cuando hay una situación de exorcismo, el mal puede tomar el cuerpo de las personas y hablar y manifestar a través de ellas, ¿sí? Y esta es una de las cosas que el enemigo dice, que él no tiene derecho de insultar a la Madre de Dios. Dice, el títere ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, el títere sobre la cruz me lo tiene prohibido. Durante este mismo exorcismo se le preguntó: ¿qué piensas de la Inmaculada Concepción? Que acabamos de pasar hace pocos días, el día de la Inmaculada Concepción. Acordémonos que la Virgen nace sin pecado original, y es cuando en Lourdes es la señal que la Virgen le da a Bernardita para que el párroco se dé cuenta de que realmente es ella. Cuando el párroco le dice: pregúntale quién es, y ella le dice: dile que soy la Inmaculada Concepción. Y aquí el sacerdote le está preguntando ahora sí que hay ese ángel feo, malo, que estaba tomando posesión del cuerpo de estos niños: ¿qué piensas de la Inmaculada Concepción? De la Virgen María que te aplastó la cabeza, le dice el padre. Y él contesta: lárgate con tu gran señora, lárgate, yo no quiero hablar de ella. Recordábamos que precisamente unos textos bíblicos que están en el Evangelio de Mateo 11 y que son importantísimos para estos tiempos que estamos viviendo. Mateo 11 a partir del 20, ¿sí? El Señor, ¿sí?, en este Evangelio de Mateo 11 del 20 al 24 nos comparte y nos dice, acuérdense que la palabra de Dios siempre es actual, mis hermanos, siempre es en presente, es un eterno presente la palabra de Dios. Entonces nos dice: entonces comenzó a reprender a las ciudades en donde sus milagros habían sido más numerosos y que sin embargo no se habían arrepentido. Las ciudades donde sus milagros habían sido más numerosos y sin embargo no se habían arrepentido. Tiempo atrás, en un programa, leyendo estos textos bíblicos, me ponía yo a meditar. Uno de los milagros más grandes que se han dado en nuestro país, en México, es el hecho de que la Santísima Virgen haya escogido este lugar para vivir. Ella está viva en el Cerro del Tepeyac. Ella escogió a México, mis hermanos, para bendecirnos con su presencia, para que vayamos a sus pies. ¿Y qué hemos hecho con ese milagro de milagros? Por eso es bueno recordar este texto bíblico cuando dice la Sagrada Escritura: ¡ay de ti, Corosaín! ¡ay de ti, Betsaida!
Y yo les decía en ese programa, ay de ti México, mis hermanos, ay de ti mexicanos y mexicanas, ¿qué hemos hecho para retribuir ese milagro de milagros que la Madre de nuestro Señor haya decidido quedarse con nosotros? Y lo ignoramos. ¿Cuántas personas, mis hermanos, ¿sí?, vienen de diferentes partes? Bendito sea Dios. Pero si nos referimos principalmente a los que estamos más cercanos, somos pocas las que vamos a visitarla. Vuelvo a la palabra de Dios. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que hice en vosotras, seguramente habrían hecho penitencia, vestidos de sacos y cubiertos de cenizas. Por eso, añade Jesús, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm? Pretendes llegar hasta las nubes, serás hundida en el infierno, porque si los milagros que se realizaron en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía existiría Sodoma. Palabra de nuestro Señor. Por eso les digo que la región de Sodoma en el día del juicio será tratada con menor rigor. Mis hermanos, ¿qué hemos hecho nosotros los mexicanos? ¿Qué hemos permitido? Que se levanten leyes en contra. ¿Cómo explicar, cómo decir que hemos permitido que se acepte como ley el que aborten a los niños? Nada más para poner un ejemplo, y hemos callado, ¿sí? No hemos defendido. Aquí, donde está la Virgen viva y real, en la Basílica de Guadalupe. De hecho, ahora sí que aprovecho para hacerles una invitación. Nosotros como apostolado, desde hace muchísimos años, tenemos la santa costumbre de ir en peregrinación el 13 de cada mes a la Basílica, a poner en manos de Nuestra Señora a nuestra familia, nuestro apostolado, nuestros trabajos, nuestra salud, y a darle las gracias por su protección. Eso lo hacemos desde hace muchísimos años, el 13 de cada mes. Si tú estás cerca, mi hermano, o si tú nos visitas de algún punto, de algún país lejano, y te toca estar un 13 de mes, te esperamos en la glorieta de Peralvillo. Salimos en peregrinación a las 10 de la mañana, con cantos, con alabanzas, con el rezo del Santo Rosario, y llegamos a la Basílica a estar presentes en la misa de 12, ahí donde está la Señora viva, esperándonos. Acordémonos de esa invitación que les hace a los pastorcitos de Fátima, ¿no? Que fueran el 13 de cada mes. Nosotros tratamos, mis hermanos, de ser obedientes en este sentido. En esta ocasión, este mes de diciembre, siempre lo hemos hecho así, nunca cambia el día. En el día que caiga el 13, sea sábado, domingo, lunes, martes, vamos en peregrinación. En esta ocasión, en diciembre, estamos cambiando nuestra peregrinación al 14 de diciembre, porque les hemos comentado también que, bendito sea Dios, como ministerios de nuestro apostolado de la nueva evangelización, tenemos el de Casane, que son comedores para hermanos necesitados, para los más pobres, y la gran mayoría damos servicio en miércoles. Y bueno, pues cae en miércoles el 12, no vamos a dejar de atender a los pobres del Señor. Recordar que la misma palabra de Dios nos habla de que cumplamos lo que Dios quiere, y si podemos cambiar fechas, las podemos cambiar. Entonces, en esta ocasión va a ser el 14. Los esperamos el 14, que es jueves, en la
peregrinación en la glorieta de Peralvillo. Esto es importante, ir a visitar a la señora, ir a felicitarla, ir a pedir por nuestra sanación del alma, del cuerpo, de la mente, del corazón, poner a sus pies a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Es muy conocido también, mis hermanos, por los que ya tenemos esa sana costumbre de leer, de meditar, de asistir a cursos en la palabra de Dios y de estar atentos durante la Santa Misa cuando se nos comparte la palabra de Dios. De esos dos posesiones que narra de Gerasa, ¿sí?, que son dos posesiones que narra la palabra de Dios y que se nos comparte que estas personas cuando se encuentran con Jesús, pues vuelven a decir lo mismo: ¿qué quieres contra nosotros, tú, Hijo del Altísimo? Palabras más o menos. Y que le piden a nuestro Señor que que los saque de esas personas y que los meta a unos cerdos que estaban ahí. Nuestro Señor, bueno, viene siendo también los misterios de que hace eso, porque cuando les pregunta a nuestro Señor a ellos cuántos son, ellos dicen: somos una multitud. ¿Cuántos había dentro de los cuerpos de esas personas? ¿Sí? Multitud, dijeron. Recordaba también que la palabra de Dios nos habla de que a María Magdalena no sé cuántos le sacó, cuántos demonios, ¿sí? Y que los cerdos se precipitan al vacío y mueren, ¿no? A un precipicio ahí y mueren. Y que entonces toda la ciudad, con miedo y asustada, le pedían a Jesús que se fuera, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando en una formación que nos estaban dando, pues a mí me quedaban muchas dudas este hecho, porque decía, pero ¿por qué le pidieron a Jesús que se fuera si había logrado hacer una liberación de esas personas? Y bueno, el Padre nos explicaba por qué, y eso es lo terrible, cuando ponemos nuestros intereses sobre lo que Dios quiere para nosotros. Al pueblo no le interesaban las sanaciones de Jesús, ni las liberaciones. El pueblo pensaba que todos esos cerdos que habían sido arrojados al precipicio y habían muerto, pues les dejaba sin recursos, porque ellos los vendían, con sus pieles hacían no sé cuántas cosas. Negocio, ¿sí? Les interesaba su negocio, más que cualquier sanación o cualquier liberación. Entonces, mis hermanos, estemos atentos ante estas situaciones cuando nosotros ponemos antes de nuestra sanación y nuestra salvación nuestros intereses. Hace rato les comentaba que el padre Rafael informa en el libro que, siendo filósofo en el Colegio Máximo de Cristo Rey, donde se ordenó sacerdote, que es el lugar donde encontró este libro en francés. Bueno, cuando lo leyó es cuando estaba en ese colegio, hace 50 años atrás, y que donde lo encuentra, nos comparte el padre, que en paz descanse, el padre Rafael Cervantes, fue en el Teologado de México, y que además el libro, nos comparte el padre Rafael, estaba bien cerrado. El único libro que encontró de Dos niños Potter de verdad, lo encontró en este Teologado de México, y aclara que el libro estaba bien cerrado, que esto sucedió en el 1800 y algo, en este pueblito de Francia, pero que cuando él lo encuentra en este lugar, dice, y se da cuenta que este libro estaba bien cerrado. Nadie lo había leído desde 1921, que fue publicado por el padre
después fue publicado por el padre Rafael, y que el hecho de haberlo encontrado después de estarlo buscando más de 50 años, mis hermanos, por favor, demos gracias a Dios por estas enseñanzas que nos deja no solo quien escribió el primer libro en francés, este testimonio, el padre Suter, sino de la traducción que hace el padre Rafael Cervantes para sacudirnos de este tipo de situaciones. Y el padre Rafael lo califica como una providencia especial de Dios. O sea, que Dios permite este tipo de situaciones, mis hermanos, para que sepamos y entendamos que el mal existe, que el cielo existe, que el infierno existe, que no seamos negligentes y que nos tomemos el tiempo y la meditación de preguntarnos a nosotros mismos dónde pensamos pasar la eternidad. Yo les compartí, yo misma la tuve perdido el libro cerca de 23 años, mis hermanos, y lo buscaba aquí, lo buscaba acá, lo buscaba allá, hasta llegué a pensar que a lo mejor lo había regalado, lo había prestado, porque suele pasar que a veces prestamos libros y a nosotros se nos olvida o la persona no nos lo regresa, ¿sí? Y pasé todo ese tiempo también buscando ese libro. Y como les decía, la importancia, que era lo que nos compartía el padre Rafael Cervantes, es sobre todo conocer e identificar cómo el enemigo nos ataca y sobre todo cómo poder defendernos. Inclusive se nos comparte que y esto lo hemos escuchado por muchos lados, principalmente cuando estos casos se presentan también, nos enteramos por ahí, como les decía, los sacerdotes exorcistas que están autorizados por nuestra iglesia, que hay una ejaculatoria que se nos recomienda que hagamos cuando dudamos de algo que no sabemos si es bueno o es malo, y que lo que nosotros tenemos que decir es: Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y si no viene de Dios, lo que sea se desaparece, mis hermanos. Nos sigue compartiendo el padre Rafael que inclusive hubo que cortar todas las páginas para hacerse de una copia y comenzar a traducirlo. Agrega que si alguna campaña ha levantado el maligno en nuestros días, es su no existencia. En eso se ha abocado el maligno, en su no existencia, en que creamos que no existe. Estos dos niños de los que se tratan, de los niños Potter de verdad, de nombre Teobaldo y José Brunner, a los que se les indicaría en este libro como dos niños Potter de verdad, quienes iniciaron este martirio a la edad de 8 y 10 años, mis hermanos, ¿sí? Fue a los que se les practicó el exorcismo y a través de se conocía un verdadero furor cuando se estaba practicando el exorcismo, cuando se les acercaba un objeto bendito, un crucifijo, una medalla o un rosario. Pongamos atención, ¿sí? Yo estoy viendo que se acaba el tiempo, no me va a dar, no voy a alcanzar a compartir las otras partes, creo que lo dejaríamos para la siguiente semana, pero les quiero compartir lo siguiente, ¿sí? Que hay un momento donde cuando se está dando estas situaciones de que el enemigo, el ángel caído o los demonios, Ave María Purísima, toman posesión de esos cuerpos, hablan y manifiestan, y el exorcista, que obviamente es un sacerdote autorizado, empieza a sacar la información importantísima, que es la que conocemos, ¿no? Una de ellas, que ya se les explicaré la próxima semana más ampliamente, es el hecho de que los medios de protección, como se los he comentado,
Obviamente la mejor protección es el estar en estado de gracia, ¿sí? La Santa Misa, recibir al Señor en la Eucaristía, en la confesión, pero también habla, y esto es importante, del agua bendita, de estarnos protegiendo, de el poder y la fuerza que tiene la medalla de San Benito, ¿sí? El poder sobre el cual el enemigo y bueno, ya se los compartiría la próxima semana, el poder, bendito sea Dios, de la Santísima Virgen María, ¿sí? Como protectora nuestra. Y no lo queremos entender, ¿sí? Que no se le concede a ella, bueno, no se le concede a estos demonios a atacarla, le tienen terror a la Santísima Virgen María. Y sería bueno recordar que hay una oración, mis hermanos, que tiene como fundamento este texto bíblico que viene en el Apocalipsis 12, 7, 9, de estas luchas entre los ángeles buenos, los ángeles malos. Entonces se nos narra en el Apocalipsis 12, 7, 9, importante compartir. Entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. El Papa León XIII, esto es un hecho real, registrado. El Papa León XIII había concelebrado misa esa mañana. Tras finalizarla, se arrodilló unos minutos en acción de gracias. Estamos hablando de 1878 a 1903, donde era Papa León XIII. De pronto le vimos levantarle cabeza y clavar la mirada en un punto fijo situado sobre la nuca de otro celebrante. Su mirada se turbó y dejó de parpadear. En un instante todo su rostro se llenó de espanto y el color de su piel se llenó de palidez. Algo estaba sucediendo, algo inusual y extraordinariamente grave parecía hacerlo sufrir. Finalmente recobró sus sentidos y apoyó torpemente sobre las palmas de sus manos y logró enderezarse desde el suelo. Todo esto le estaba pasando al Papa León XIII. Su séquito de ayudantes y secretarios le acompañaron hasta sus oficinas privadas. Su santidad, iban diciendo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Él contestó muy turbado, nada, nada, tras lo cual se encerró en su despacho aproximadamente media hora. Después llamó a su secretario para la congregación de ritos. Le entregó una carta escrita de su puño y letra y le ordenó que se imprimiera y repartiera de inmediato a todos los obispos de la tierra. ¿Qué era ese papel y qué representaba? Era la oración a San Miguel Arcángel, que durante muchos años y a partir de ese momento se oraría tras finalizar la Santa Misa, aquella que elaboró él mismo y donde suplicaba la ayuda del príncipe de la milicia celestial para que bajo el amor de la Virgen y el poder de Dios se enviara a Satanás al infierno. ¿Cuál es esa oración? Y con esto terminamos. Compartamos, mis hermanos. Es importantísimo que sepamos que hay medios de protección, ¿sí? Que hay, no solo estamos hablando de extremos cuando es un caso de exorcismo, pero que en la gran mayoría de los casos es para que entendamos que el mal existe. Lo peor es cuando lo negamos y podemos estar rodeados de ese mal.
la oración de protección, el que estemos en estado de gracia, el que nos confesemos, comulguemos, sirvamos la misión que el Señor nos tiene encomendada, la atención y ayuda a los pobres. Si Dios lo permite, estaríamos terminando de tratar algunos textos de este libro. Se los vuelvo a enseñar, Dos niños Potter de verdad, ¿sí? Que lo he estado leyendo en mucha oración. No es lectura que por lo general acostumbre, pero en memoria y recordando lo que el padre Rafael Cervantes nos compartió en su momento, que él hizo la traducción para sacudirnos. Y miren, esta situación, inclusive hay un momento en que se nos comparte que cuando se da esto en este pueblecito de Francia, cuando se conoce, por ejemplo, que el enemigo decía que no soportaba la medalla de San Benito, pues todo el pueblo traía la medalla de San Benito, ¿sí? Son las situaciones. El saber que la Santísima Virgen María nos protege. Esta es la oración de protección que fue escrita de puño y letra por su santidad el Papa León XIII, cuando logra tener una visión terrible, terrible de ese lugar de castigo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándale, Señor, que no pueda dañarnos. Es nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Termino donde dice, ¿qué escena se le presentaría al Papa León XIII durante su éxtasis para que ordenara que se rezara de rodillas la nueva oración tras cada misa? Él mismo lo explicaría más tarde de la siguiente manera. Lo explicó el Papa León XIII. ¡Oh, qué imágenes tan terribles he visto! Y qué gritos tan insoportables he oído. Vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar a todo el mundo al infierno si se le daba el suficiente tiempo y poder. Le bastaban 100 años para pervertir al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Hay más información. Espero en Dios poder seguírselas compartiendo. Tomarnos de la mano de la Santísima Virgen María. Decimos, Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.